Muy buenas noches, Lice. Les saluda la alumna Guzmán Mercedes. Soy de la Universidad Indoamérica, pertenezco al 8º semestre. Bueno, voy a hacer este video educativo para exponer acerca del tema medidas con sentido cualitativo y cuantitativo. Primeramente tenemos el tema de las medidas con sentido cualitativo. Si más o menos conocemos el tema cualitativo, nos da a entender que es solamente esa base de letras, ¿ya? En el método, en este sentido cualitativo, pues no se hablamos de números, sino más bien solamente de artículos, de letras, pues sí. Ya, este medio se lo usaba pues en nuestros antepasados, tenía un uso adivinatorio en las medidas corporales. Pues además del uso tecnológico y estético del sistema métrico mexica, se tenía y tiene un uso ritual de la medición de las medidas corporales. Pues estas revelaban características de las personas, revelaban características de la persona medida y de su futuro o pasado. Realizaban medidas adivinatorias con la ayuda de sus manos, siguiendo una secuencia de mediciones en las cuales se interpretaban de manera ritual. Pues podemos decir que el adivino medía su antebrazo izquierdo con la mano derecha, así, de alguna manera, con los dedos extendidos, dice así, de esta manera. Colocaba su meñique al extremo de su codo y su pulgar en medio de su antebrazo. Luego mantenía la presión del pulgar en la vuelta de la mano, de modo que el meñique se encuentre en contacto con los dedos de la mano izquierda. Esto no me sale. Esta técnica se realizaba para contestar preguntas con solo o sí o no por respuesta. Al final del cálculo de las extremidades de los dedos de las manos derechas que se encuentran en contacto con los dedos de las manos izquierdas, la respuesta pues, es afirmativa. En casos contrarios debe ser negativa. Se repite rápidamente la operación varias veces para obtener respuestas diferentes a las preguntas. También tenemos las medidas longitudinales del México central. Estas medidas intervienen en muchas actividades prehispánicas como el trazo de las ciudades y la construcción, la delimitación de los predios, la confección de textiles, el cálculo, las tasas tributarias, pues les servía para medir. Como estaban diciendo en este tema, no se hablaba de números. También tenemos las medidas de los nahuas antropométricas. Ya como en la mayoría de los sistemas de medición pues premétricos en el mundo de las medidas se basaban pues a base del cuerpo. Entonces tenían ellos como referencia que cuánto significaba la medida de un dedo, de un pulgar, de la palma de la mano, de una cuarta, de un hueso, del codo. Sabían ya sus medidas. Incluso utilizaban pues, la axila, el brazo, el corazón, flechas, brazas horizontales, brazas verticales, se utilizaba el pie, el paso. Todos estos se utilizaban para medir. Pues así teníamos todas las medidas cualitativas. También podemos decir que las equivalencias en el sistema métrico son pues aproximadas, pues no a toda la real. Es de notar que la medida llamada, por ejemplo, corazón, daba un 0,83. Desempeño en un papel clave de la Mesoamérica, como lo demuestra su uso recurrente en las ciudades prehispánicas. Habíamos hablado de las medidas corporales y el sistema de conversión. ¿Ya? Ahora tenemos un cuadro también como en el sistema Nahua, también tenemos un cuadro de equivalencias que decía que un codo, ellos denominaban a un codo, equivalían a 2 cuartas. Nosotros denominamos esto es una cuarta, entonces eran 2 cuartas, esto se llamaba un codo. 3 cuartas se llamaba una axila.
4/4 daba como resultado el corazón, o podían ser 2 codos, significaba un corazón. Ya, una flecha necesitábamos de 6/4, una brasa horizontal 8/4 y una brasa vertical 12/4. Acá estaba haciendo una cuarta. Si hacíamos 6/4, ya teníamos una flecha. Si hacíamos 4/4, un corazón. Todas eran sus formas de medir. Pues bueno, también hasta la actualidad sí se usa también estas medidas, sí las usamos en varias formas. En veces cuando tenemos algo rápido a la mano, a la actualidad es la extensión así del brazo hasta acá, el otro denominamos ahora 1 metro. Eso sí utilizamos también. Y dentro del sistema cuantitativo podemos decir que tenemos medidas y cálculos avanzados. En el sistema cuantitativo pues ya vamos a tener un poquito más acerca de los números. También hablamos que otros métodos de cálculo más avanzados se desconocen aún, ya que sobrevivían códigos referentes a terrenos de bajo valor económico donde el área era para la asignación de impuestos. Se sospechaba que métodos más precisos eran usados para las obras de ingenierías méxicas como los diques adecuados. Algo más que quiero dar aquí es que estas medidas ya cuantitativas se pudieron hacer en unas obras monumentales como teníamos la de Teotihuacán, monolito de Tlatecuhtli, teníamos el palacio de Nezahualcóyotl, palacio de Oxotipac y el templo mayor de Tenochtitlan, algo así. Con estas medidas cuantitativas se realizaron estas obras. Ya podemos decir también acerca de los cálculos de las áreas, que los aztecas fueron los creadores de muchos de los conceptos geométricos que desarrollamos hoy en día. Por ejemplo, fueron los aztecas los creadores de la forma de medir de lado por lado que utilizamos hoy en nuestra clase, cuando la superficie concordaba con un rectángulo. ¿Sí? Teníamos en el taller acerca de una reseña histórica de los investigadores de Williams, sobre cómo utilizaban el cálculo de áreas superficiales en el antiguo México con códigos. Algo que me llamó la atención fue las áreas de triángulos y trapecios. Dice que los escribían, dibujaban deliberadamente las parcelas de tierra en forma de triángulos y trapecios. Estos casos especiales proporcionaban ejemplos de los cuales extraer una mayor comprensión en la geometría de los acoluas. Este de aquí, sí, que para los triángulos se usaba como una hipótesis que los alcobas, aproximadamente el triángulo dado como 1 isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque si dividíamos cualquier triángulo isósceles a través de la altura en dos triángulos iguales, estas piezas encajarán en un rectángulo cuyos lados son la altura y la mitad de la base del triángulo isósceles originales. Bueno, esto ha sido todo, pues, teacher, espero que me haya entendido lo que traté de dar a conocer, lo que yo capté durante este tema de las medidas cuantitativas y cualitativas. Nada más, pues, hasta pronto.